Un grito rasgó la quietud de la iglesia mientras la lluvia golpeaba los vitrales con fuerza. Mateo cerró los ojos y susurró una oración rota, sintiendo cómo su fe se tambaleaba. No entendía por qué Dios permanecía en silencio. Clara, sentada al otro lado del banco, le tomó la mano con fuerza y le dijo: «No estás solo, Mateo». La voz de la duda lo atacaba desde todas partes. Cada palabra del predicador sonaba hueca y distante. Mateo recordó las promesas incumplidas y sintió un peso insoportable en el pecho. La tormenta externa parecía reflejar la interna. Los truenos eran ecos de su desesperación. Observó cómo la luz de las velas temblaba, proyectando sombras que parecían burla de su angustia. Entre suspiros se preguntó si alguna vez volvería a sentir paz. Clara lo miraba con ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo, esperando que su oración no cayera en el vacío. La iglesia, solemne y silenciosa, parecía escuchar sus plegarias y retener su dolor. Cada paso que daba hacia el altar lo acercaba a una verdad que temía enfrentar. Mateo caminaba lentamente por la plaza desierta, el eco de la tormenta aún resonando en sus oídos. Recordaba cada palabra vacía del predicador y sentía cómo su esperanza se desvanecía. Clara lo seguía a distancia, preocupada, sin atreverse a romper el silencio. Cada charco reflejaba su rostro cansado y sus dudas crecían como sombras alargadas. La ciudad parecía indiferente a su sufrimiento. Pensaba en la oración que nunca recibió respuesta y en la injusticia de su vida. Cada paso lo llevaba más lejos de la certeza y más cerca de un abismo de dudas. Sus manos temblaban ligeramente y la brisa fría le recordaba la fragilidad de todo. En su interior, un conflicto crecía. La fe luchaba por mantenerse mientras la desesperación acechaba. Sentía la urgencia de una señal, una guía, algo que lo sostuviera. Clara, silenciosa y firme, esperaba que su apoyo fuera suficiente para impedir que se quebrara. Mateo se detuvo frente a una fuente antigua, el agua iluminada tenuemente por faroles. La tormenta parecía haber cesado, pero su corazón no encontraba calma. Pensó en las promesas incumplidas y en la soledad que lo acompañaba. Clara se acercó y dijo suavemente: «A veces la respuesta llega cuando menos la esperamos». Mateo la miró, buscando consuelo, pero sus ojos estaban llenos de miedo y cansancio. Sintió la necesidad de confesar sus dudas, de gritar al cielo su desesperación. Cada palabra no dicha pesaba como un yugo sobre su pecho. La plaza, silenciosa y vacía, parecía esperar su decisión. Mateo respiró hondo, intentando llenar el vacío con esperanza mientras la fuente murmuraba, constante y fría, recordándole la fragilidad humana. Clara observaba, paciente, ofreciendo compañía sin exigir nada a cambio. La luz de los faroles jugaba con sus sombras, mezclando realidad y memoria en un paisaje de introspección. Mateo continuó su caminata hasta llegar a un puente antiguo, observando el río que corría con fuerza tras la tormenta. Sentía que cada gota de agua arrastraba sus miedos y dudas, pero la sensación de vacío persistía. Clara lo acompañaba. Su presencia silenciosa y constante era un bálsamo temporal. Pensó en la fe de su infancia y en cómo se había erosionado con cada decepción. La ciudad parecía viva y al mismo tiempo indiferente, reflejando su lucha interna. Cada respiración le recordaba la fragilidad de su humanidad. A lo lejos, luces de la iglesia parpadeaban, un recordatorio de aquello que buscaba y temía. La noche avanzaba, y Mateo sentía que su alma se debatía entre rendirse o aferrarse a una esperanza difusa. Clara, con gesto sereno, permanecía a su lado, esperando el momento en que él pudiera hablar sin miedo. Cada paso sobre el puente resonaba con la gravedad de su búsqueda interior. Llegaron a un pequeño parque iluminado por farolas. Los bancos vacíos y mojados reflejaban la luz amarillenta. Mateo se sentó, agotado, y dejó que la cabeza cayera entre las manos. Recordó las veces que su fe había sido puesta a prueba y cómo siempre había encontrado una chispa de esperanza. Clara se sentó a su lado, tomando suavemente su mano y manteniéndola cálida. Hablaron en susurros, compartiendo miedos que no podían confesar en público. La noche, serena y silenciosa,
parecía escucharlos, acompañando sus confesiones sin juicio. Mateo sintió un ligero alivio, aunque su alma todavía estaba llena de preguntas. Cada sombra proyectada por las farolas parecía bailar al ritmo de sus pensamientos, mezclando pasado y presente. Clara permaneció firme, testigo silenciosa de la lucha interna de Mateo, recordándole que incluso en la duda no estaba solo. Mateo caminaba por el sendero del parque, cada paso resonando en la soledad de la noche. Pensaba en las veces que había sentido la presencia de Dios y cómo ahora se sentía vacío. Clara lo seguía a cierta distancia, su mirada llena de preocupación y paciencia. Mateo recordó su infancia, los juegos con su hermano, las risas que ahora parecían lejanas. Sus manos temblaban ligeramente mientras recordaba las promesas incumplidas. Se sentía atrapado entre la fe que aún le quedaba y la desesperación que crecía en su interior. Cada farola iluminaba fragmentos de su rostro cansado y de la incertidumbre que lo consumía. Clara intentaba acercarse, ofreciendo consuelo con solo estar presente. Mateo respiraba profundamente, buscando paz en medio de su tormento. El parque silencioso parecía escuchar sus pensamientos y retener sus dudas sin juzgar. Mateo se detuvo frente a un banco vacío, observando cómo la brisa movía suavemente las hojas. Sus recuerdos de la iglesia y de sus dudas más profundas se mezclaban con la tranquilidad del parque. Clara se sentó frente a él, rompiendo el silencio, y le habló con voz serena. «No necesitas cargar con todo solo». Mateo asintió lentamente, sintiendo que alguien entendía su lucha interna. La noche avanzaba y la ciudad dormía, dejando que solo el murmullo del viento acompañara sus pensamientos. Cada respiración parecía marcar un ritmo lento de introspección. Recordaba momentos de fe que ahora parecían frágiles y distantes. Clara, paciente, no presionaba, solo ofrecía su presencia constante. Mateo sentía que, aunque débil, todavía había un hilo de esperanza que lo conectaba con algo mayor. La luz de las farolas proyectaba sombras que bailaban suavemente, mezclando la memoria y la realidad. Mateo respiró hondo y miró hacia el cielo estrellado, preguntándose si alguna vez encontraría respuestas. Clara permanecía a su lado, su silencio lleno de comprensión. Recordó las veces que había orado sin recibir señal alguna y cómo eso lo había dejado con dudas persistentes. Cada sonido de la noche parecía amplificar su soledad y su necesidad de guía. Pensó en su familia, en los momentos de alegría y en las heridas que aún cargaba. La brisa fría le recordó la fragilidad de la vida y la urgencia de encontrar claridad. Clara lo observaba con paciencia, sin palabras, dejando que Mateo explorara su tormento interior. Sintió un destello de gratitud por su compañía, aunque no tuviera todas las respuestas. El parque parecía un refugio temporal, un lugar donde la esperanza y la duda coexistían. Mateo cerró los ojos, intentando hallar consuelo en la quietud nocturna y en la presencia silenciosa de Clara. Caminaron hacia el puente sobre el río, donde el agua reflejaba luces distantes. Mateo sintió cómo cada reflexión le recordaba la dualidad de su fe y sus dudas. La corriente rápida parecía arrastrar con ella los miedos que lo atormentaban. Clara permanecía cerca, ofreciendo un silencio que hablaba más que las palabras. Mateo pensó en las veces que había sentido la guía divina y en cómo ahora parecía distante. La ciudad y sus luces parpadeantes parecían indiferentes a su lucha interna. Cada paso sobre el puente le recordaba su fragilidad y la necesidad de aferrarse a la esperanza. Clara no lo presionaba, solo sostenía su presencia como un ancla silenciosa. Mateo respiró hondo, dejando que el murmullo del río calmara un poco su espíritu. Se sentía vulnerable, pero no completamente solo. Al llegar a la plaza central, Mateo se detuvo frente a la fuente iluminada por faroles. El agua danzaba suavemente y parecía escucharlo en silencio. Recordó la fe de su infancia y cómo había sido moldeada por la devoción y la incertidumbre. Clara se acercó, ofreciendo una sonrisa que transmitía confianza y calma. Mateo sentía el peso de sus dudas, pero también un hilo tenue de esperanza que no podía ignorar. Cada gota de la fuente reflejaba fragmentos de su vida,
recordándole las pérdidas y las alegrías que había experimentado. La plaza estaba vacía, dejando que su introspección llenara el espacio. Pronto, Clara permanecía a su lado, paciente, sin forzar palabras, solo con la firmeza de su compañía. Mateo respiró profundo y por primera vez en horas sintió que podía sostenerse en medio de la incertidumbre. Mateo llegó a la iglesia al amanecer. El edificio parecía más grande y vacío que nunca. Sus dudas lo golpeaban con fuerza mientras recordaba cada palabra del predicador que antes lo había consolado. Clara lo acompañaba, preocupada por su creciente angustia. Al entrar, vio a su hermano Alejandro, cabello castaño, rostro serio, que lo miraba con reproche. La tensión era palpable. Mateo sintió que cada paso lo acercaba a un conflicto inevitable. La fe que alguna vez lo sostuvo parecía desvanecerse, reemplazada por miedo y resentimiento. Observó los vitrales iluminados por los primeros rayos de sol, proyectando sombras largas sobre el suelo. La sensación de traición y abandono lo envolvía. Cada respiración le recordaba las pruebas que había superado y las que aún se avecinaban. Clara, firme a su lado, le susurró que no estaba solo. Mateo respiró hondo, preparándose para enfrentar lo que venía. Mateo se sentó en un banco del centro de la iglesia, sintiendo cómo la presión de sus dudas se intensificaba. Alejandro se acercó lentamente, sus ojos llenos de reproche y juicio, silencioso. Clara permanecía al lado de Mateo, tratando de calmar su corazón. La voz de la culpa resonaba en la cabeza de Mateo, recordándole errores pasados y decisiones que habían fracturado relaciones. Cada vitral parecía mostrar un juicio silencioso sobre su vida. Sintió un nudo en la garganta, luchando por mantener la compostura. Clara le sostuvo la mano con firmeza, mientras la luz de la mañana iluminaba los rostros, acentuando la tensión. Mateo recordaba momentos de traición y pérdidas personales, sintiendo que su fe era puesta a prueba como nunca antes. La iglesia estaba en silencio, pero el peso emocional era ensordecedor. Cada respiración le recordaba que debía decidir entre rendirse o aferrarse a lo que aún quedaba de su esperanza. Alejandro se inclinó hacia Mateo y dijo con voz firme: «Siempre eliges el camino difícil, hermano». Mateo sintió que cada palabra perforaba su pecho. La duda crecía como un fuego incontrolable, mientras la fe que intentaba sostener parecía desvanecerse. Clara lo miraba con preocupación y esperanza, intentando ofrecer apoyo sin intervenir. Mateo recordó promesas rotas y secretos que Alejandro había guardado durante años. La traición se sentía amarga y profunda. La luz de la iglesia acentuaba cada gesto y sombra en sus rostros. El silencio de los bancos vacíos amplificaba la tensión. A una tensión me contuvo. Mateo respiró hondo y trató de responder, pero su voz temblaba. Cada mirada y palabra de Alejandro sembraban más incertidumbre en su corazón. Clara permanecía firme, recordándole que aún había un hilo de esperanza. Mateo cerró los ojos, buscando fuerza en medio de la tormenta interna. Mateo se levantó con un temblor en las piernas, mirando los vitrales y sintiendo cómo la presión de la vida lo empujaba al límite. Alejandro lo seguía con ojos críticos. Cada gesto parecía señalar sus fallas. Clara intentaba sostener su mano, pero Mateo apartó suavemente, necesitando enfrentar la situación. Solo con Duncan. La iglesia parecía más fría y silenciosa que nunca, cada eco amplificando su desesperación. Mateo recordó momentos donde su fe se sostuvo, pero ahora sentía que todo estaba en juego. Cada paso hacia el altar lo enfrentaba con su propia vulnerabilidad y la dureza de las palabras de Alejandro. La luz que entraba por los vitrales proyectaba formas distorsionadas en el suelo, reflejando su confusión interna. Mateo respiró profundamente, intentando encontrar claridad en medio de la tormenta de emociones que lo envolvía. Mateo se inclinó sobre el altar, sintiendo que el peso de sus dudas lo aplastaba. La voz de Alejandro resonaba en su mente como acusación persistente. Clara permanecía a su lado, silenciosa pero firme, sosteniendo su mano y recordándole que no estaba solo.
Cada recuerdo de traición y pérdida se mezclaba con la esperanza que aún no desaparecía. Mateo cerró los ojos y dejó que su respiración se calmara, tratando de escuchar algo más allá del juicio y la crítica. La iglesia parecía un campo de batalla interno, donde la fe y la desesperación chocaban sin tregua. Sintió que debía decidir entre ceder a la duda o aferrarse a la chispa de luz que Clara le ofrecía. La luz de los vitrales iluminaba suavemente su rostro, reflejando cada conflicto interno. Mateo respiró hondo y por primera vez sintió un atisbo de claridad en medio de la tormenta emocional. Mateo salió de la iglesia con el corazón pesado, aún sintiendo las palabras de Alejandro resonando en su mente. La luz de la tarde dibujaba sombras alargadas sobre la plaza, recordándole su vulnerabilidad. Clara caminaba a su lado, intentando ofrecer palabras de consuelo, pero Mateo apenas escuchaba. De repente, apareció Daniel, cabello oscuro ligeramente canoso, mirada penetrante, elegante abrigo gris, un desconocido que parecía conocer sus heridas más profundas. Sin presentación le dijo con voz firme: «Sé lo que buscas y la verdad no puede esperar más». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose cómo alguien podía leer tan claramente su tormento. Clara observaba con cautela, desconfiando de la inesperada presencia. La tensión crecía, y Mateo comprendió que algo estaba a punto de cambiar su camino de manera irreversible. Cada palabra de Daniel parecía despertar ecos ocultos de su pasado, mezclando miedo y curiosidad. Daniel se acercó y extendió una carpeta con documentos y fotografías que Mateo no recordaba. «Esto explica lo que nadie se atrevió a decirte», afirmó con seguridad. La curiosidad y el miedo luchaban en Mateo mientras Clara observaba con ojos abiertos sin saber si confiar. Cada imagen y papel parecía revelar secretos que habían permanecido ocultos durante años. Durante años. Mateo recordó traiciones pasadas y momentos donde su fe había sido puesta a prueba, y ahora todo parecía conectarse de manera inesperada. Daniel hablaba con claridad y autoridad, su presencia imponía respeto y cierta incomodidad. Mateo sintió que debía elegir, ignorar la verdad o enfrentarse a ella. Clara, silenciosa pero firme, le transmitía fuerza para escuchar y aceptar. La plaza parecía detenerse alrededor de ellos, mientras la revelación comenzaba a tomar forma, alterando por completo su percepción de la realidad y de la fe que aún conservaba. Mientras Mateo hojeaba los documentos, apareció Ignacio, cabello castaño oscuro, expresión escéptica, traje formal, mirándolo con evidente incredulidad. «Mateo, no todo lo que te muestran es verdad», dijo con tono crítico. La tensión aumentó de inmediato, su voz reflejaba dudas que Mateo también sentía. Clara trató de calmar los ánimos, pero el choque entre la revelación de Daniel y el escepticismo de Ignacio ponía en evidencia la fragilidad de su fe. Mateo sentía que cada palabra y cada gesto le exigían decidir en qué creer. Cada recuerdo de traiciones y pérdidas se mezclaba con la incertidumbre del momento presente. La plaza se volvió un escenario donde la verdad y la duda chocaban, y Mateo comprendió que debía escuchar atentamente y discernir. Cada segundo parecía alargarse, mientras su corazón latía con fuerza, consciente de que su camino espiritual pendía de un hilo. Mateo respiró profundamente, intentando ordenar sus pensamientos mientras Daniel y Ignacio intercambiaban palabras cargadas de intención. La tensión se volvía insoportable, cada mirada de Ignacio parecía cuestionar su capacidad de discernir. Daniel, con firmeza, lo instaba a enfrentar la verdad sin temor. Clara permanecía a su lado. Su silencio transmitía apoyo incondicional. Mateo recordó los años de oración, las noches de dudas y las heridas profundas de su vida, y comprendió que debía confrontar aquello que había permanecido oculto. Cada documento, cada gesto, cada palabra de ambos hombres lo empujaba hacia un punto de decisión inevitable. La luz dorada de la tarde iluminaba la escena, proyectando sombras largas y dramáticas sobre los tres. Mateo sintió que el momento de cambio había llegado, que no podía retroceder. Su fe y su confianza estaban siendo probadas de manera directa, y la resolución dependía de su valor para enfrentar la verdad. Mateo cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar.
Daniel le dijo con voz firme: «La verdad es dura, pero liberadora». Ignacio replicó: «No todo lo que ves es real, cuestiona todo». Clara apretó suavemente su mano, recordándole que no estaba solo. Mateo recordó momentos en que la fe lo había sostenido y comprendió que debía discernir por sí mismo. Cada palabra resonaba en su corazón, cada gesto moldeaba su elección. La plaza estaba bañada en luz dorada y sombras alargadas, testigos silenciosos de su dilema. Mateo abrió los ojos, enfrentando la incertidumbre con determinación, listo para aceptar la verdad que Daniel le ofrecía y enfrentar las dudas que Ignacio planteaba. Clara sonrió levemente. Su apoyo silencioso era su ancla en medio del conflicto. Mateo sintió que un giro profundo había transformado su camino y que nada volvería a ser igual. Mateo entró a la iglesia nuevamente, sintiendo que cada paso lo acercaba al juicio de su propia alma. La tensión interna lo hacía tambalear. Cada sombra y cada rayo de luz parecían amplificar su conflicto. Alejandro estaba al frente, con los brazos cruzados y mirada desafiante, mientras Daniel se mantenía firme a un lado, con expresión segura. Ignacio permanecía en silencio, evaluando cada gesto de Mateo, su escepticismo palpable. Clara se acercó a él, colocándole una mano sobre el hombro, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Mateo respiró hondo, sintiendo que debía enfrentar todas las dudas, traiciones y pruebas que lo habían llevado hasta este momento. Cada vitral iluminaba fragmentos de su historia, proyectando sombras sobre la piedra pulida del piso. Mateo sintió que su fe y su desesperación se enfrentaban cara a cara, y que la decisión que tomara definiría su camino espiritual. Mateo se arrodilló frente al altar, con la cabeza inclinada, sintiendo cómo la presión de su vida lo aplastaba. Alejandro se acercó, sus palabras duras como cuchillas: «Nunca entenderás si sigues dudando». Mateo cerró los ojos y trató de escuchar algo más allá del juicio y la crítica. Daniel habló con firmeza: «Solo enfrentando la verdad encontrarás la libertad que buscas». Ignacio lo observaba con escepticismo, mientras Clara mantenía su mano firme, transmitiéndole fuerza silenciosa. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de la urgencia de su decisión. Mateo recordó sus oraciones, los momentos de fe y las heridas que aún sangraban en su corazón. Sintió que debía elegir entre rendirse a la desesperación o aferrarse a la esperanza y la verdad. La iglesia estaba en silencio, salvo por el eco de sus pensamientos y la luz que iluminaba los vitrales. Mateo abrió los ojos, enfrentando la mirada acusadora de Alejandro y la firmeza de Daniel. Sintió un torbellino de emociones: miedo, ira, dolor y una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Clara apretó suavemente su mano, recordándole que la fe aún podía sostenerlo. Cada palabra de Daniel parecía iluminar la oscuridad que Alejandro había sembrado. Ignacio permanecía firme, su escepticismo reflejando los temores de Mateo. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras comprendía que debía perdonar, aceptar y elegir su camino. Cada vitral proyectaba luces y sombras que simbolizaban el conflicto interno, mientras los bancos vacíos resonaban con un silencio solemne. Mateo respiró hondo, sintiendo que la decisión que tomara definiría no solo su fe, sino también su alma. La tensión era máxima, y todo parecía depender de un solo momento de claridad. Mateo respiró profundamente y se levantó, enfrentando a Alejandro con decisión. «No puedo vivir solo con dudas, debo elegir la verdad». Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la firmeza de su hermano. Daniel asintió con aprobación, mientras Ignacio mantenía su postura escéptica, pero observaba con atención. Clara sonrió levemente, transmitiendo confianza y calma. Mateo sintió que su corazón se liberaba de parte del peso que lo había aplastado durante años. La iglesia parecía sostener su decisión, los rayos de luz atravesando los vitrales iluminaban su rostro con una claridad renovadora. Cada sombra y reflejo acentuaban el momento de transformación. Mateo comprendió que la fe y la esperanza podían coexistir incluso con la duda. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de valor y entrega. La tensión disminuía lentamente,
dando lugar a un momento de claridad y resolución interna. Mateo se inclinó nuevamente, pero esta vez con serenidad y decisión, cerrando los ojos y dejando que la oración fluyera desde lo más profundo de su corazón. Alejandro bajó la cabeza, comprendiendo que no podía romper la fuerza interior de su hermano. Daniel sonrió con satisfacción mientras Ignacio reflexionaba en silencio, su escepticismo suavizándose ligeramente. Clara sostuvo su mano, su apoyo silencioso siendo la ancla que lo mantenía firme. Mateo sintió que la tormenta interna comenzaba a ceder, dejando espacio para la claridad y la paz. Cada vitral reflejaba la luz del sol que entraba con fuerza, iluminando la iglesia con un brillo cálido y esperanzador. Mateo comprendió que enfrentar la verdad y aceptar la fe renovada era su verdadero triunfo. Su corazón estaba marcado por las pruebas, pero también lleno de esperanza y fortaleza. Mateo salió de la iglesia con una sensación de paz inesperada, aunque aún cargaba las marcas de sus dudas y heridas. La plaza, bañada por la luz dorada de la tarde, parecía recibirlo con calma. Clara caminaba a su lado, sonriente y serena, recordándole que no estaba solo. Alejandro permanecía en silencio, con rostro más suave, reconociendo la fuerza interior que su hermano había descubierto. Daniel lo observaba desde una distancia respetuosa, sabiendo que su intervención había sido decisiva. Ignacio, aunque escéptico, parecía contemplar la sinceridad y el cambio que irradiaba Mateo. Cada paso sobre el pavimento reflejaba la transformación de su interior. La fe que parecía perdida ahora resplandecía con claridad. Mateo respiró profundo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y suavizara el peso que llevaba. Comprendió que la verdadera fe no era ausencia de duda, sino la valentía de enfrentarla y seguir adelante. Clara apretó su mano, y un leve brillo de esperanza iluminó su corazón. Mateo se detuvo frente a la fuente central de la plaza y observó el agua reflejar la luz del sol, sintiendo un profundo sentido de claridad. Cada gota parecía arrastrar consigo las dudas y miedos que habían marcado su camino. Clara permanecía a su lado, tranquila, recordándole que la compañía y la fe podían ser un refugio. Alejandro se acercó lentamente, en un gesto de reconciliación silenciosa, mientras Daniel e Ignacio se mantenían observando con respeto. Mateo respiró hondo y permitió que su corazón se llenara de gratitud por los momentos de comprensión y apoyo que había recibido. Recordó las pruebas y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí, y comprendió que la fe verdadera se fortalecía al enfrentar la incertidumbre y los desafíos. La plaza parecía guardar un silencio reverente, testigo de su renacimiento espiritual. Mateo miró a Clara, y en sus ojos vio reflejada la paz que finalmente comenzaba a sentir. Mateo se sentó en un banco cercano, dejando que el calor del sol y la brisa suave lo envolvieran. Clara se acomodó a su lado, manteniendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Alejandro se acercó y ofreció un gesto de disculpa silenciosa, aceptando que los conflictos pasados habían servido para fortalecer la fe de su hermano. Daniel y Ignacio permanecieron a cierta distancia, reconociendo la transformación que se había producido. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo cada decisión tomada, cada prueba enfrentada, lo había llevado a un lugar de claridad y paz. Recordó los momentos de traición, miedo y duda, pero también las luces que habían guiado su camino. Comprendió que la fe no se trata de ausencia de dificultades, sino de la fuerza de continuar a pesar de ellas. Clara sostuvo su mano con firmeza, y Mateo permitió que su corazón se llenara de gratitud y esperanza renovada. Mateo se levantó y caminó hacia la fuente de la plaza, observando cómo la luz dorada se reflejaba en el agua y la hacía brillar como un símbolo de esperanza. Clara lo siguió, manteniendo su mano entrelazada con la de él, un recordatorio constante de que la compañía y la fe podían sostenerlo. Alejandro se acercó con una expresión más suave, dejando atrás el reproche y abrazando la posibilidad de reconciliación. Daniel sonrió ligeramente, satisfecho de que la verdad hubiera encontrado su camino, mientras Ignacio observaba, mostrando un respeto silencioso hacia la claridad que
que irradiaba Mateo. Cada paso que daba lo conectaba más con su fe renovada, con la certeza de que la vida y sus pruebas podían ser enfrentadas con valentía. Mateo respiró hondo, dejando que la brisa llevara consigo la carga acumulada de años de duda y sufrimiento. La plaza parecía un espacio sagrado, testigo de su transformación. Mateo se detuvo frente a Clara, Alejandro, Daniel e Ignacio, sintiendo que el peso de años de incertidumbre finalmente se había aligerado. La luz del atardecer iluminaba sus rostros, creando un ambiente de calma y reconciliación. Mateo respiró hondo y dijo en voz baja: «Ahora entiendo que la fe se fortalece enfrentando la duda y aceptando la verdad». Clara le sonrió con ternura. Alejandro asintió en silencio, reconociendo la fortaleza de su hermano, mientras Daniel y Ignacio mostraban respeto ante la claridad que emanaba de Mateo. Cada momento de sufrimiento, cada prueba y cada decisión lo habían llevado a este punto de paz interior. La plaza se sentía viva y silenciosa al mismo tiempo, testigo de la transformación del alma de Mateo. Él respiró profundo y permitió que la serenidad lo envolviera completamente, consciente de que su fe, aunque marcada por pruebas, ahora estaba sólida y clara. Mateo caminaba por el sendero del parque al atardecer, sintiendo la tranquilidad recorrer su corazón. La brisa movía suavemente las hojas y cada paso parecía más ligero que el anterior. Clara lo seguía a su lado, su mano entrelazada con la de él, transmitiéndole fuerza y compañía. Alejandro, ahora reconciliado, caminaba detrás, respetando la paz que su hermano había encontrado. Daniel observaba desde la distancia, satisfecho con el camino que Mateo había elegido, mientras Ignacio reflexionaba sobre la fortaleza que se había manifestado frente a la duda. Mateo sentía que cada desafío había dejado cicatrices, pero también una claridad renovada. Recordó todas las pruebas, traiciones y dudas que había enfrentado, y comprendió que la fe verdadera se encontraba en levantarse después de cada caída. La plaza, bañada por la luz dorada del atardecer, parecía testigo silencioso de su transformación. Mateo se detuvo frente a la fuente iluminada por los últimos rayos del sol y contempló el agua tranquila, sintiendo una paz profunda. Clara permaneció a su lado, transmitiéndole seguridad con su mirada. Alejandro se acercó y en un gesto silencioso ofreció su apoyo y reconciliación. Daniel y Ignacio permanecieron en la distancia, observando con respeto la transformación que emanaba de Mateo. Cada reflejo del agua parecía simbolizar la claridad que finalmente había encontrado. Mateo respiró hondo, recordando los momentos difíciles, las pruebas que parecían imposibles, y cómo cada una lo había preparado para este instante. Su corazón estaba ligero, y la certeza de su fe renovada llenaba cada pensamiento. Clara apretó suavemente su mano, y Mateo sintió que, aunque marcado por el pasado, su espíritu estaba libre para avanzar con esperanza. Mateo respiró profundamente y miró a Clara a los ojos, sintiendo que cada miedo, cada duda y cada herida habían sido transfigurados por la fe y la esperanza. Alejandro se acercó y colocó suavemente su mano sobre el hombro de Mateo, reconociendo la fuerza que su hermano había encontrado. Daniel sonrió ligeramente, satisfecho por el camino que se había abierto, mientras Ignacio parecía reflexionar sobre la lección de resiliencia que acababa de presenciar. Mateo sintió que cada paso de su recorrido espiritual lo había preparado para este instante de claridad absoluta. La plaza se llenaba de una luz cálida y dorada, y cada sombra parecía testigo silencioso de su transformación. Clara sostuvo su mano, recordándole que la compañía y la fe podían sostener incluso los corazones más heridos. Mateo comprendió que la vida y la fe no se trataban de ausencia de dolor, sino de la capacidad de mantener la esperanza frente a la adversidad. Mateo dio un paso hacia la fuente y dejó que sus dedos tocaran el agua, sintiendo cómo la serenidad fluía a través de él. Clara lo acompañó, su mano sosteniendo la de Mateo como un ancla de calma y fortaleza. Alejandro sonrió suavemente, reconociendo la claridad que su hermano había alcanzado. Daniel se mantuvo en silencio, satisfecho con la transformación que había sido posible, mientras Ignacio parecía reflexionar sobre la profundidad de la fe y la resiliencia.
Mateo cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que la tormenta interna finalmente había cedido. Cada momento de lucha, cada prueba enfrentada, lo había llevado a este instante de paz. La luz del atardecer bañaba la plaza con tonos dorados y cálidos, mientras el agua de la fuente reflejaba la esperanza que ahora brillaba en su corazón. Mateo comprendió que, aunque marcado por la vida, su espíritu estaba libre y renovado. Mateo cerró los ojos y susurró una oración silenciosa, dejando que cada palabra fuera un acto de gratitud y aceptación. Clara sostuvo su mano, su presencia inquebrantable siendo la ancla que lo mantenía firme. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo el crecimiento y la fuerza de su hermano. Daniel e Ignacio permanecieron observando, testigos de la transformación espiritual completa que había ocurrido. Mateo sintió que el pasado, con todas sus pruebas y dudas, ya no lo controlaba. La paz y la claridad llenaban su corazón. Cada rayo de sol que iluminaba la plaza parecía bendecir su espíritu renovado. Comprendió que la fe verdadera no consiste en evitar la adversidad, sino en enfrentarla con esperanza y valentía. La plaza se volvió un santuario silencioso, guardando la memoria del viaje de Mateo, mientras su corazón se llenaba de una serenidad que lo acompañaría siempre,